Hola mis amados hermanos, les cuento que el fin de semana, del 20 al 23 de julio, estuvimos en Guatemala. Estuvimos en el CETECA y visitando algunas iglesias. Esto como un viaje académico. Estuvimos con los estudiantes de Teología Bíblica de la Universidad Filantrópica Internacional y algunos estudiantes de la Academia Bíblica Pesher. Nuestro objetivo principal era el campo de investigación, conocer la biblioteca, que los estudiantes investiguen en una de las mejores bibliotecas en el campus de Biblia y Teología de América Latina. Luego también conocer algunas iglesias y gracias a Dios pues pudimos tener un tour por la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, a cargo del pastor Solares. Bueno, Fernando Solares es un amigo. Fuimos compañeros de un curso de maestría en el CETECA y luego coincidíamos casi todos los días en la biblioteca. Éramos casi los últimos en salir en las noches. Nos hicimos amigos. Él es pastor, el pastor general de esa congregación, y entre sus ministerios está el Canal 27. Con los estudiantes tuvimos el privilegio de conocer las instalaciones de todo el ministerio, incluyendo el Canal 27. Entonces fue un tiempo muy, muy bendecido. Y realmente todos los estudiantes, los que fueron al viaje, eh, regresaron desafiados, no solamente por el campo de la investigación, también para tener una visión de iglesia, una visión de trabajar para la gloria de Dios. Aunque pareciera difícil, se puede hacer grandes proyectos, por supuesto, con la ayuda, la cobertura de Dios. El día domingo 23 fuimos justamente a esa iglesia a escuchar al pastor Fernando Solares, su prédica, y fue un culto maravilloso. Yo quiero compartir eh, esa prédica. Eh, el video que va a venir a continuación es propiedad de la iglesia. Ellos lo transmitieron en Facebook. Ustedes pueden ir a su página de Facebook, Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, para ver las prédicas, ya sea de Fernando Solares o de otros pastores. El, Fernando me dio el privilegio de saludar a la iglesia. Pueden verlo allí, y nosotros escuchando su mensaje. Les recomiendo grandemente la prédica. Descarguen su bosquejo, el bosquejo que está allí en QR. Sigan a Fernando Solares en sus prédicas, en las redes sociales, y esperamos también en la Academia Bíblica Pesher alguna vez tenerlo dando una conferencia con nosotros. Bueno, les dejo el video. Disfruten grandemente de esta prédica. No se van a arrepentir. Un abrazo. Y fuerte es nuestro Dios. Dígalo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Aleluya. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder. Exaltamos, Señor, hoy rindo mi corazón, hoy rindo mi alma a ti. Aleluya. Hoy te adoramos, hoy te adoramos.
la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoramos, Señor, y te damos gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, amado hermano. Gracias, Jesús. Amados hermanos, sean cordialmente bienvenidos. Por favor, bendíganse, salúdense los unos a los otros. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bueno poder estar reunidos en el nombre del Señor Jesucristo, congregados buscando más y más de Él. Tenemos la bendición de tener una delegación de hermanos que vienen desde México, Tapachula. ¿Cuántos le dan la más cordial bienvenida? Si se pudieran poner de pie, amados hermanos, por favor, que vienen desde México, les damos la más cordial bienvenida. Abner, si pudieras venir un momento y presentarles a la congregación, a esta delegación. Ven un momento, por favor. Si tenemos un micrófono disponible para Abner, gracias. Abner es un queridísimo amigo, estudioso de la palabra de Dios. Él es peruano, casado con Maite, aquí está su esposa. Maite es de Tapachula, por eso él vive en Tapachula, pero él es de Perú. Él es un estudioso de las ciencias bíblicas, fundador de la Academia Bíblica Pesher, y está también colaborando con traducciones de la palabra de Dios. Él enseña griego, hebreo, y bueno, le dejo el tiempo para que pueda saludar a la congregación y presentar a los hermanos que lo acompañan. Hola, mis amados hermanos. Quiero agradecer grandemente a esta iglesia que nos recibe. Hemos tenido un tour el día viernes por esas instalaciones, por el Canal 27. Están haciendo un gran trabajo para la gloria del Señor. El grupo que me acompaña en general son estudiantes de teología bíblica, futuros maestros, pastores, misioneros, personas que también van a dedicar su vida al servicio de nuestro Dios. Ellos vinieron con un propósito académico para aprender, y el aprendizaje implica también cómo está el mover del Espíritu Santo en Guatemala. Y esta iglesia es una evidencia de cómo el Espíritu Santo está obrando de manera significativa. Entonces, quiero animarles, amados hermanos, para que sigan firmes, fieles. El pastor, amigo, es un hombre de Dios, respaldado por Dios y por ustedes. Hay que seguir, hay que seguir. El Canal 27 no solamente es de bendición para Guatemala, sino para otros lugares. Sigan apoyando los proyectos de la iglesia, de este ministerio, y también a su pastor, que no solamente está aquí, está enseñando en otros lugares. La próxima semana tiene un gran reto con pastores, viajes por diferentes lugares, y hoy quiero decir a mi amigo, el pastor, que el Señor te use grandemente todos los días de tu vida. Amigo, te amo en el amor de Cristo. Que el Señor te bendiga y sigue adelante con la obra del Señor que estás realizando, capacitando a muchos para que puedan predicar con fidelidad el texto bíblico y volver al santo evangelio de Jesucristo. Amén. Bienvenido, Abner, bienvenidos todos, que el Señor los bendiga. Qué bueno que están con nosotros. Al Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, este es el código QR del bosquejo que predicaré a continuación. Ustedes pueden con toda confianza dirigir las cámaras de sus celulares a este código QR. Los guiará un enlace de un archivo en PDF que está en el internet, que contiene exactamente las mismas, el contenido de las diapositivas que tendremos proyectadas a lo largo de la predicación en pantallas. Así es que después de un tiempo prudencial en el que ustedes puedan dirigir sus celulares para obtener este bosquejo, también aprovecho para rogarles que puedan poner sus celulares en modo vibrador
o en silencio para no interrumpir a sus hermanos que están alrededor de ustedes y para que ustedes mismos no sean interrumpidos. Y después de esto vamos entonces a adentrarnos al estudio de la palabra de Dios. Vamos a ver este video introductorio de la serie en la que estamos y luego profundizaremos en el texto bíblico. La serie titulada Efesios. Durante esta serie estaremos estudiando expositivamente todo aquello que en la Biblia esté relacionado de una manera u otra con los Efesios. Nuestro punto de partida es el libro de los Hechos, en el cual nos encontramos precisamente ahora, ya que en este libro hallamos los antecedentes, el preámbulo, la plantación y el desarrollo de la iglesia de Éfeso. Posteriormente profundizaremos en la totalidad de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, abarcando la doctrina, la teología y la aplicación práctica de la misma, y finalizaremos con el mensaje del deslumbrante Cristo glorificado a la iglesia de Éfeso en el libro del Apocalipsis. En nuestro estudio anterior abordamos el resumen que Lucas hace de las 2 etapas del ministerio de Pablo en Éfeso. Vimos que la primera etapa, que duró 3 meses, aconteció principalmente en el entorno judío de la sinagoga, y que la segunda etapa, que duró 2 años, aconteció en una sala de conferencias de la escuela de un personaje llamado Tirano, Tyrannus en latín. Pablo habría predicado en dicho lugar mayormente a los gentiles o no judíos, sin dejar de alcanzar también a más judíos para Cristo. Lucas relata que toda la provincia romana del Asia Menor llegó a escuchar la palabra de Dios. Después de este resumen del ministerio en Éfeso, Lucas selecciona y registra algunos acontecimientos y experiencias particulares que Pablo tuvo en esta ciudad durante este tiempo. Al adentrarnos a esta sección del capítulo 19 del libro de los Hechos, necesitamos tener muy presente que Éfeso era una ciudad donde se concentraban la idolatría y la magia. El templo de Artemisa o Diana era una de las 7 maravillas del mundo antiguo y era visitado por turistas de todo el mundo conocido. Dicho de una manera más corta, Éfeso era un centro de turismo religioso, o mejor expresado, de turismo idolátrico. El ocultismo y el esoterismo que eran practicados en Éfeso incluían todas las formas de espiritismo, magia, superstición, hechicería y artes negras. Esto se reflejaba también en el comercio, ya que la industria de la manufactura y venta de ídolos y amuletos eran algunos de los productos más vendidos en la ciudad. Incluso el entretenimiento de los efesios y sus visitantes giraba en buena medida en torno a la práctica de la magia. En síntesis, la idolatría, el pensamiento mágico y las supersticiones estaban intrínsecamente arraigados en el estilo de vida, es decir, en la vida cotidiana de los efesios. Estos, para funcionar en su día a día, eran dependientes de portar amuletos y talismanes, repetir conjuros y fórmulas y hurgar en sortilegios y adivinaciones para tomar sus decisiones. Entonces, desde la religión, pasando por el comercio y llegando hasta el mismo entretenimiento, todo estaba vinculado con la idolatría y la magia en Éfeso. En la antigüedad, la expresión escritos efesios, en griego Ephesia Grammata, se utilizaba para hacer referencia a documentos que contenían conjuros y fórmulas mágicas que eran producidos, redactados y publicados
en la ciudad de Éfeso. Esta ciudad también era conocida por ser el centro de aprendizaje y de prácticas de las artes mágicas. Hechiceros de diferentes partes del mundo se mudaban y se concentraban en la ciudad de Éfeso, y aquellos que querían aprender magia también se ubicaban allí. Como ven, si había un lugar donde la luz chocaría intensamente con las tinieblas, sería en esta ciudad. En esta ocasión veremos cómo la predicación de la palabra de Dios fue acompañada de milagros extraordinarios. Y ese es precisamente el título de este mensaje: milagros extraordinarios. En efecto, he extraído este título del mismo texto bíblico. Leamos nuestro texto base, comprendido de únicamente 2 versículos, en Hechos capítulo 19, versículos 11 y 12. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo, y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Lo cierto es que todos los milagros son extraordinarios, pero Lucas quiere informar a sus lectores que estos milagros que acontecieron en la ciudad de Éfeso fueron significativamente inusuales, ya que allí Dios usó objetos intermediarios para llevar su poder sanador. Ciertamente, objetos inanimados que habían sido utilizados o tocados por su siervo Pablo, como pañuelos y delantales. Estos objetos eran llevados por varias personas para ponerlos sobre los enfermos, y estos sanaban. De igual manera los ponían sobre los endemoniados, y los espíritus inmundos eran expulsados de ellos. Leamos nuevamente los versículos 11 y 12 de nuestro texto base para observar detenidamente algunos detalles. Dios hacía milagros extraordinarios. Lo primero que quiero resaltar es que Lucas aclara que estos milagros extraordinarios o inusuales no fueron realizados por Pablo, sino por Dios. Él inicia diciendo: Dios hacía milagros extraordinarios. Es Dios el autor. Fue el Señor quien los hizo por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos. Estos pañuelos eran algo que hoy en día podríamos llamar toallas para el sudor, y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo. Estos delantales habrían sido parte del atuendo laboral para realizar un oficio artesanal. Lucas continúa diciendo: y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. El texto bíblico no nos aclara si estos pañuelos y delantales eran originalmente pertenencias de Pablo, que él habría usado, por ejemplo, en el oficio de la talabartería, y que la gente hubiera llegado a tomar para llevarlos y ponerlos sobre los enfermos y los endemoniados, o si la gente traía sus propios pañuelos y delantales para que Pablo los tocara, con el fin de que estos artículos fueran posteriormente llevados a donde estuvieran los enfermos para que sanaran, y para que los endemoniados también fueran libres. Lo que sí está claro es que de forma inusual el poder espiritual se transmitía a través de pañuelos y delantales que mediaban el contacto entre Pablo y los enfermos y los endemoniados. En el mundo de las ciencias bíblicas, varios eruditos hacen advertencias muy serias al abordar una narrativa bíblica como esta, especialmente por el mal uso que ciertos líderes religiosos, charlatanes, mediáticos, egomaníacos y demagogos hacen de este tipo de historias, para fijar la atención sobre ellos mismos y manipular espiritual y financieramente a las personas.
No hay que ir tan lejos para ver en los medios de comunicación o en las redes sociales a algún charlatán diciendo: adquiere tu pañuelo ungido y recibe mi cobertura. Yo he orado por este pañuelo como apóstol de Jesucristo. Llama ahora y adquiérelo y recibirás tu milagro. Ordénalo ahora por una módica ofrenda de $99.99 o más. Puedes dar más si quieres. Y dale una bofetada, mamón. El teólogo, no sigo comentando porque si no voy a explotar aquí, ya me conocen. El teólogo Tom Schreiner denuncia a una persona que comercializaba alfombras de oración, diciéndole a sus clientes supersticiosos que cualquier cosa que oraran de rodillas sobre estas alfombras ungidas, Dios se las daría. Y él dijo que tenía testimonios de personas que habían recibido cosas maravillosas como vacaciones en Hawái y propiedades diversas, entre otras cosas. Obviamente el teólogo Schreiner evidencia que esta es una mala práctica, una manipulación, una comercialización de la fe que apela al pensamiento mágico de la gente. Lo cierto es que en nuestros días la megalomanía y la codicia de los falsos maestros, combinada con el analfabetismo bíblico de sus seguidores, dan como resultado manipulación, control y explotación en su máxima expresión. Muchos evangélicos han dejado de congregarse porque dicen estar decepcionados y desilusionados de prácticas como estas y de charlatanes como estos. En el texto bíblico, Lucas es claro al narrar los milagros extraordinarios o inusuales que sucedieron en Éfeso. Aquí Lucas está describiendo eventos históricos, no está prescribiendo una actividad que debamos necesariamente imitar. Debemos aprender a diferenciar cuando un pasaje bíblico es descriptivo o prescriptivo. Este pasaje es evidentemente descriptivo, ya que no está dándonos patrones, fórmulas ni recetas, sino relatándonos cómo Dios obró en este momento de la historia y en este lugar específico. Pablo aparece como un contraste de Simón el mago, un personaje que aparece anteriormente en el texto bíblico, y también aparece Pablo como un contraste de los hijos de Seba, que aparecerán más adelante en este mismo capítulo. Porque Simón el mago y los hijos de Seba se promovían a sí mismos, tratando de impresionar a la gente para captar su atención, manipularla, explotarla y ganar más seguidores. A diferencia de Simón el mago y de los hijos de Seba, Pablo no se promovió a sí mismo, sino que se enfocó en predicar el santo evangelio de Jesucristo, el reino de Dios. Y Dios acompañó el ministerio de Pablo con milagros, incluso milagros extraordinarios o inusuales como estos. Es evidente que no fue Pablo quien tomó la iniciativa de enviar pañuelos y delantales que le había tocado, sino que fue la misma gente en Éfeso que estaba sumida en un ambiente de magia y superstición la que realizó esta práctica. Y Dios en su misericordia y su poder ilimitado hizo muchos milagros extraordinarios o inusuales de forma simultánea en toda la ciudad. La sintaxis de Lucas muestra que Dios Padre es el autor de estos milagros. Él es el actor principal y el protagonista de la acción. Pablo funciona como su instrumento. El poder de Dios a través de Pablo es tan intenso que incluso los artículos materiales, inanimados, pañuelos y delantales que habían sido tocados por él, sirvieron para sanar enfermos y expulsar demonios. Al estudiar a profundidad este pasaje, no puedo evitar pensar en los
magos paganos del oriente que, de acuerdo al relato de Mateo, visitaron a Jesús en su niñez, cuando nuestro Salvador tendría alrededor de 2 años de edad. Estos magos o sabios paganos indagaron con sinceridad en la evidencia que tuvieron disponible a su alcance. Dios les reveló el nacimiento de su Hijo de una manera inusual por medio de la astrología, cuya práctica está prohibida en la Biblia, pero que era todo lo que ellos conocían y lo que ellos, desde su confusión en el paganismo, podían entender de alguna manera. Fue así que estos magos llegaron al Mesías Rey, insisto en esto, de una manera inusual y extraordinaria, por medio de la astrología. Quiero citar los comentarios bíblicos de 2 de mis profesores. Craig Blomberg aporta pertinentemente que Dios a menudo elige revelarse a los paganos, a veces incluso en medio de sus prácticas religiosas, para conducirlos a la verdad completa que solo se encuentra en Cristo. Los magos del Oriente habían sido sacerdotes de una religión pagana, y fue por medio de sus prácticas religiosas paganas que finalmente, por la misericordia de Dios, fueron dirigidos a Cristo, quien es la única verdad y el único en el que hay salvación. Craig Keener expresa brillantemente que incluso lo más pagano de los paganos puede responder a Jesús si se le da la oportunidad. Esto es muy profundo. Incluso lo más pagano de los paganos puede responder a Jesús si se le da la oportunidad. En el Evangelio de Mateo, estos magos representan al mundo gentil que busca al Mesías. Y alrededor de 50 años después de la visita de estos magos del Oriente, vemos en el libro de los Hechos cómo los gentiles efesios paganos buscan al mismo Mesías. Volvamos a la cronología de nuestro texto base. En el relato que es objeto de nuestro estudio, vemos ahora la misericordia de Dios sobre personas que están hundidas y confundidas en un mundo supersticioso de amuletos y talismanes. Estas están llevando piezas de tela que habían tenido contacto con Pablo para que los enfermos sanaran y los poseídos fueran libres de espíritus inmundos. Al igual que lo hizo con aquellos magos del Oriente, Dios se reveló a los efesios de la manera en la que ellos pudieran entenderlo, para luego alinear su enfoque a que los milagros sucedieron no por Pablo ni por los pañuelos o delantales, sino única y exclusivamente por el poder del Dios verdadero revelado en su Hijo Jesucristo, el poderoso Salvador del mundo. Aunque la gente pudiera no haber tenido una comprensión teológica sofisticada ni precisa de cómo ocurrieron las sanidades y las liberaciones, el hecho de haber experimentado el poder y la misericordia de Dios los animó a aprender más y más del único, santo, verdadero evangelio de Jesucristo que Pablo predicaba. En su viaje misionero anterior, es decir, durante su segundo viaje misionero, Pablo predicó en el Areópago, en la Acrópolis de Grecia, Atenas. Este es un extracto de su discurso en aquel lugar. De un solo hombre hizo Dios todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Esta es una de las frases más conmovedoras de toda la Biblia. Dios anhela ser encontrado por los ciegos espirituales, por aquellos que están perdidos en la más densa oscuridad y en las tinieblas.
y que aún a tientas lo buscan. Y Él dice que puede ser encontrado por ellos. Así como un día nosotros, totalmente perdidos, pudimos hallarlo, aun cuando buscamos a tientas, Él se dejó encontrar. Es más, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo esto nos lleva a comprender que Dios revela el Evangelio de Cristo de todas las formas posibles para salvar incluso al más perdido de los pecadores. El erudito en ciencias bíblicas Longenecker observa respecto a los milagros extraordinarios o inusuales que Dios hizo en Éfeso, que así como Pablo se reunió con su audiencia en un punto de interés común ideológicamente para guiarlos a las buenas nuevas de la salvación en Cristo, también en Éfeso actuó de la manera aquí descrita. La virtud, por supuesto, no radica en los materiales mismos, es decir, no radica en los pañuelos ni en los delantales, sino en el poder de Dios y la fe de los destinatarios. Asimismo, debemos recordar que este suceso de los pañuelos y delantales evoca la historia de la mujer con flujo de sangre que, de acuerdo al relato de los evangelios, fue sanada tocando el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos dicho suceso en el relato del Evangelio de Marcos. Cuando oyó la mujer hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. De igual manera es importante recordar el episodio en el que en el capítulo 5 del libro de los Hechos vemos que Dios llevó sanidad incluso por medio de la sombra del apóstol Pedro. Hechos capítulo 5 versículos 15 y 16 dice: era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Ahora observamos que en Éfeso el mismo poder del Espíritu Santo continúa la obra de Jesús en la vida de Pablo, realizando milagros extraordinarios o inusuales para la evangelización de los efesios y por extensión de toda la región del Asia Menor. Sigamos teniendo presente que Éfeso era un centro de magia en el mundo antiguo y que Lucas hace un contraste deliberado entre los milagros que Dios hizo por medio de Pablo en estos versículos y los trucos de magia de los hechiceros que aparecen en el relato más adelante. Ciertamente, uno de los temas del libro de los Hechos es la victoria de Cristo sobre el ocultismo. El relato en el que estamos profundizando también crea un contraste rotundo entre aquellos que comerciaban con los artefactos religiosos asociados con Artemisa, que fungían como amuletos o talismanes, que también aparecerán más adelante en esta misma sección. Observen que Pablo no comercializa los pañuelos ni los delantales, alegando que estos tenían poderes curativos. Pablo nunca tuvo fines lucrativos en el ministerio que Dios le encomendó. Es más, Pablo dijo que él había aprendido a vivir con mucho y con poco, y que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Es más, usar los pañuelos y los delantales ni siquiera habría sido idea ni iniciativa de Pablo, sino de los efesios. Y Dios en su misericordia hizo estos milagros inusuales para salvarlos, guiándolos al santo evangelio de Jesús. Si Pablo hubiera comercializado
los pañuelos y los delantales, no habría sido diferente de los vendedores ambulantes de amuletos mágicos o de estatuillas de ídolos que se vendían en el mercado de Éfeso. Esto nos lleva a comprender que ningún pago monetario es necesario para la sanidad obrada por Dios. Insisto en esto, ningún pago monetario es necesario para la sanidad obrada por Dios. Me veo obligado a resaltar esto especialmente porque en nuestros días los maestros depravados y degenerados del falso evangelio de la prosperidad enfatizan que la ofrenda financiera debe ser tan grande como el milagro que se espera. Decir que la ofrenda financiera debe ser tan grande como el milagro que se espera recibir es una manipulación absurda. Yo mismo he tenido que atender a personas confundidas que se sienten culpables porque piensan que su familiar no sanó y murió porque no le pudieron conseguir más dinero al apóstol y porque no tuvieron la suficiente fe. John Piper dice acertadamente que la mala teología deshonra a Dios y lastima a la gente. Fitzsimmons Allison, en su libro titulado The Cruelty of Heresy, la crueldad de la herejía, muestra académicamente cómo todas las herejías de la historia del cristianismo desembocan en crueldad. Seguramente muchos de ustedes han escuchado de las indulgencias evangélicas del siglo XXI. Hacemos alarde de que somos hijos de la Reforma Protestante que puso fin a muchísimas mentiras, pero en la actualidad hemos regresado a prácticas muy similares a las que Martín Lutero, por ejemplo, denunció. Vemos hoy en día una práctica absurda que se expresa en frases como pacta con dinero por tu milagro. Quiero afirmar lo siguiente de forma contundente: nada, absolutamente nada que esté relacionado con la fe cristiana se debe ofrecer como si fuera mercancía para vender. Los comerciantes de culto que usan la fe cristiana como pretexto para su beneficio personal y para vivir en excentricidades, excesos y lujos exorbitantes serán evidenciados y juzgados por Dios. No se saldrán por la suya. No se saldrán con la suya. Dios no puede ser burlado. La fe no debe ser comercializada. Ni las personas deben ser manipuladas, fomentando ni apelando al pensamiento mágico. El apóstol Pablo instruyó al joven Timoteo diciéndole, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Esto significa que no hay pecado que no se pueda cometer cuando se ama al dinero. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Los mercaderes de la fe de nuestros días no representan el santo evangelio de Jesús. Por más mediáticos y famosos que sean, no representan el santo evangelio de Jesús. Por lo tanto, no pueden ni deben acreditarse la prerrogativa de representar a la iglesia evangélica. Basta ya de tanto engaño. Basta ya de que charlatanes se digan ser los representantes de Cristo en la tierra. El predicador Charles Spurgeon dijo, es un hecho notable que todas las herejías que han surgido en la iglesia cristiana han tenido una decidida tendencia a deshonrar a Dios y a halagar al hombre. En el siglo XVI, Erasmo de Rotterdam dijo, encuentro a tantos cristianos que, ya sea por negligencia o pura ignorancia, son tan supersticiosos como los paganos. El suceso de Éfeso, en el que Dios alcanzó a personas que estaban hundidas en un paganismo de supersticiones, tuvo como propósito que éstas conocieran la única verdad
fueran salvadas y sacadas de dichas prácticas. El versículo 11 es antimágico, es antisupersticioso, al declarar que Dios es el único autor de los milagros verdaderos. Lucas no tiene la intención de presentar a Pablo como un ser supremo al que se le debe rendir culto y pleitesía, ni tampoco quiere que los pañuelos y los delantales sean entendidos como elementos con un poder curativo mágico. Más bien Lucas es guiado por el Espíritu Santo a narrar esto para sacar a las personas de este tipo de creencias y prácticas mágicas y supersticiosas y enfocarlas exclusivamente en el único Dios verdadero que hace milagros auténticos, en el único que hay salvación y perdón de pecados. Esto nos lleva a comprender que el poder sanador le pertenece solamente a Dios. En el libro de los Hechos, Dios obra sanidades milagrosas de varias maneras a través de varios de sus siervos. Pero estos siervos no son nada por sí mismos. Amados hermanos, ninguno de nosotros puede hacer algo separado de Dios. No somos nada por nosotros mismos. Ninguna vanagloria tiene cabida en personas que le servimos a Dios. El ego solo entorpece el ministerio. Toda la gloria es exclusivamente del único Dios verdadero. Esto también nos enseña que Dios escoge. Esto también nos enseña que Dios escoge cuándo y dónde usar a sus siervos y qué dones o señales acompañarán o no a sus ministerios. Él es soberano. Esta es la conclusión de este mensaje. Como cristianos necesitamos tener una visión equilibrada de los milagros. Como cristianos necesitamos tener una visión equilibrada de los milagros. No debemos descartar los milagros, ya que Dios es todopoderoso y puede hacer lo que a Él le plazca. Él es el mismo ayer y hoy por todos los siglos. El Salmo 115, versículo 3 dice: nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. No hay nada imposible para Dios, no hay nada que sea difícil para Él. Nuestro Dios sigue haciendo milagros el día de hoy. ¿Necesitas tú un milagro? Jesús dijo que incluso puedes orar persistentemente como la viuda de la parábola ante aquel juez injusto que terminó haciéndole justicia. ¿Cuánto más el Dios verdadero, que es el juez justo y perfecto, obrará en tu vida si se lo pides de corazón y con fe solamente en Él? Asimismo, debemos comprender que Dios en su soberanía puede responder espera, o incluso Él puede decir no, contrario a una oración icónica de nuestros días que revela la pésima teología de las celebridades religiosas, de Dios, no recibimos un no por respuesta, o no aceptamos un no por respuesta, cualquiera que haya sido la forma en la que se expresó. Bíblicamente Dios sí puede dar un no por respuesta, como lo hizo en el caso de Pablo con su aguijón. Sin embargo, un no de Dios nunca va solo. El no de Dios siempre va acompañado de su gracia todo suficiente. Él le dijo a Pablo estas palabras: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo oró en 3 ocasiones: Señor, quita este aguijón de mi cuerpo. Y el Señor en 3 ocasiones le dijo: no, 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 pero aquí está
lo que necesitas, acompañando mi no. Que mi gracia te sea suficiente, porque verás cómo mi poder se perfeccionará en tu debilidad, Pablo. Donald Hagner dice pertinentemente que la fe y el sufrimiento no son incompatibles. La fe, sin embargo, santifica el sufrimiento y hay en medio de la aparente derrota la apropiación de la promesa futura. El resultado temporal inmediato no es lo importante. La fe es lo que finalmente importa. Es la fe puesta en el Dios verdadero. Warren Wiersbe observa que Dios no siempre cambia las circunstancias, pero puede cambiarnos a nosotros para que enfrentemos las circunstancias. Eso es lo que significa vivir por fe. Bruce aporta que la fe en Dios no lleva en sí ninguna garantía de comodidad en este mundo, pero sí lleva consigo el galardón en el único mundo que finalmente importa, el mundo venidero. Amados hermanos, Dios tiene todo el poder para sanar. Dios puede usar el sufrimiento para cumplir su plan y su propósito. Nosotros no estamos en la posición de decir si lo que Dios hace o deja de hacer es justo o no. Aunque no lo entendamos, Él sigue siendo el Dios perfectamente justo y bueno. Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Dios está más preocupado por nuestra salud espiritual que por nuestra salud física. Se los repito, Dios está más preocupado por nuestra salud espiritual que por nuestra salud física. En el caso de Pablo, su aguijón fue un freno a su ego, un freno a su jactancia, un freno a su vanagloria. Si Dios no le hubiera puesto ese freno, Pablo habría echado a perder el ministerio que se le había encomendado. Así es que Dios está más preocupado por nuestra salud espiritual que por nuestra salud física. Catherine Butler escribió lo siguiente: el Evangelio ofrece una esperanza que excede la reparación de nuestros cuerpos. El Evangelio ofrece una esperanza que excede la reparación de nuestros cuerpos. Aun cuando recibamos el milagro que esperamos y seamos sanados de la enfermedad, lo cierto es que después del milagro nuestros cuerpos físicos seguirán desgastándose. Lázaro fue resucitado en un estado de putrefacción, pero luego Lázaro seguramente envejeció y murió. Aun cuando recibimos el milagro que esperamos, lo cierto es que nuestros cuerpos físicos seguirán deteriorándose con el paso de los años. Por eso el Evangelio ofrece una esperanza que excede la reparación de nuestros cuerpos. El Evangelio es esperanza eterna, es poder de Dios para salvación. El milagro más grande que podemos experimentar es el nuevo nacimiento, la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Amados hermanos, quiero invitarles a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos con tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Nadie más. Tú eres el único Dios verdadero. Y nuestro anhelo es centrarnos en el único santo y verdadero evangelio de Cristo. Señor, gracias por mis hermanos. Hazlos libres, Señor, de cualquier práctica anómala que no sea congruente con tu verdad. Sácalos, Señor, de la superstición, de la magia, del ocultismo, del esoterismo. Sácalos, Señor, de cualquier engaño.
que falsos maestros les hayan planteado. Los milagros no están a la venta. Los milagros llegan a nosotros por tu misericordia y tu gracia. Y hoy te ruego, Señor, que escuches el clamor de mis hermanos, el ruego y la súplica de sus corazones, y puedas hacer el milagro que ellos esperan. Obra, Señor, en sus vidas. Lleva sanidad a sus cuerpos físicos. Sana sus mentes y sus corazones. Trae sanidad psicológica. Señor, haz fértil el cuerpo que sea estéril. Hazlo fértil, Señor. Es un milagro de fertilidad. Señor, si hay matrimonios en crisis, es un milagro en su relación. Si hay familias pasando aflicciones, es un milagro, Señor, en esa familia. Trae también provisión, Señor, de forma milagrosa para todos aquellos que estén pasando por escasez o desempleo. Abre puertas, Señor. Obra, es nuestro ruego, nuestra súplica. Tú eres el Dios Todopoderoso. No hay nada difícil para ti. No hay nada imposible para ti. Job dijo: conozco que todo lo puedes. Tú puedes hacer todas las cosas, Señor. Haz el milagro que tanto te han rogado mis hermanos que realices. Y Señor, reconocemos que ante todas las cosas tú eres soberano, que tú, Señor, a veces nos dices espera, pero tú obras durante esa espera, fortaleciendo nuestra fe, haciéndonos más como tú. Y que cuando tú dices no, Señor, ese no siempre va acompañado de tu gracia, que es todo suficiente. Una gracia que alcanza para ver cómo tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Tú eres Dios, no nosotros. Tú eres soberano, no nosotros. Y tú sabes lo que estás haciendo en nuestras vidas. Por eso nos rendimos a ti, Señor. Confiamos en ti. Aumenta nuestra fe. Y pon nuestra mirada únicamente en ti, Dios verdadero. Hoy te damos gloria y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por tu obra en nosotros. Quiero hablar contigo, hombre y mujer que necesitas a Cristo. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Dile, uniendo tu corazón, creyendo, y tus labios confesando, dile: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados, para limpiarme de mi maldad. Creo en tu resurrección al tercer día, que venciste a la muerte con el poder del Espíritu, que te levantaste de entre los muertos. Hoy recibo el regalo de la vida eterna. Señor, cámbiame, transfórmame. Quiero servirte, quiero ser un instrumento en tus manos. Me rindo a ti, Jesús, por completo, me entrego a ti, reconociendo que en ningún otro hay salvación. Es en tu nombre, Jesús, el nombre sobre todo nombre, que hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias, pastor. Dios me la bendiga. Gracias, pastor. Démosle fuertes aplausos al Señor, mis hermanos.